Bienvenidas, bienvenidos a España en Palabras, un podcast para escuchar y aprender español. En cada episodio te hablo de cultura, historias y curiosidades de España, en un español claro y natural pensado para estudiantes. Hoy vamos a hablar de la siesta en España, el mito y la realidad. Recuerda que puedes activar los subtítulos si los necesitas. Y si quieres trabajar los episodios con más calma, puedes suscribirte a mi newsletter a través de mi web, cursodeespañolconlau.es. Cuando mucha gente piensa en España, imagina tres cosas: sol, tapas y siesta. Existe la idea de que en España todo el mundo duerme cada día después de comer, que a las 3 de la tarde el país entero se para, se bajan las persianas y todo el mundo se va a dormir un rato. Pero la realidad es un poco más compleja. La siesta existe, sí, pero no todos los españoles duermen siesta, y desde luego no todos los días. En este episodio vamos a hablar precisamente de eso: qué es la siesta, de dónde viene esta tradición y cómo es la realidad hoy en España. La siesta es simplemente dormir un rato después de comer, normalmente al principio de la tarde. Pero existe también una expresión curiosa en español: la siesta del burro. La siesta del burro es una siesta que se hace antes de comer, normalmente al mediodía. No es la siesta tradicional, pero se usa a veces para hablar de una pequeña cabezada antes de la comida. En España también usamos mucho la expresión echarse una siesta. Por ejemplo, después de comer me voy a echar una siesta. Es la forma más natural de decir que vas a descansar un rato después de comer. Es lo mismo que decir me voy a hacer una siesta, pero echarse una siesta es más natural. El origen de la palabra siesta es muy curioso. Viene del latín sexta hora, que hacía referencia a la sexta hora del día en la organización romana, más o menos al mediodía. En esa parte central del día era habitual parar un momento para descansar, sobre todo en lugares con mucho calor. Con el tiempo, esta pausa del día se convirtió en lo que hoy llamamos siesta. Durante mucho tiempo, la siesta estuvo muy relacionada con la vida en los pueblos y el trabajo físico, especialmente en el campo. Imagina un día de verano en el sur de España, mucho calor, trabajo al aire libre, desde muy temprano por la mañana. En esas condiciones, parar un rato después de comer tenía mucho sentido. La rutina podía ser algo así: trabajar por la mañana, volver a casa para comer, descansar un rato, a veces dormir una siesta, y después, cuando el sol hubiera bajado un poco, volver al trabajo por la tarde. En un país con veranos muy calurosos, esta pausa central del día era bastante lógica. Por eso la siesta se convirtió poco a poco en un elemento muy asociado a la cultura española. Pero hoy la situación es bastante diferente. La mayoría de los españoles no duerme siesta entre semana. ¿Por qué? Principalmente por los horarios de trabajo. Hoy en día muchas personas trabajan 8 horas seguidas, normalmente con una pausa corta para comer. Esa pausa suele ser suficiente para comer, pero no para volver a casa y dormir una siesta. Además, muchas personas comen cerca del trabajo o directamente en la oficina. Por eso, en la vida diaria, especialmente en las ciudades, la siesta no forma parte de la rutina de la mayoría de la gente. Otra cosa importante es que no todas las siestas son iguales. Existe lo que podríamos llamar siesta corta, de unos 10 o 20 minutos. Es una pequeña pausa para descansar un poco, cerrar los ojos y recuperar energía. Es la más recomendable según los profesionales de la salud. Después están las siestas largas, de 1 hora o incluso más, a veces hasta 3 horas.
Estas no son muy recomendables habitualmente, pero después de trasnochar o una noche en la que has tenido insomnio, una siesta larga, bueno, no pasa nada. Estas siestas son más típicas de fines de semana, vacaciones o días tranquilos en casa. Porque claro, si duermes demasiado tiempo, a veces te levantas con una sensación un poco extraña, como si todavía estuvieras medio dormido, a veces incluso con dolor de cabeza. Seguro que si alguno ha hecho alguna siesta tan larga, le ha pasado esto alguna vez. A mí me ha pasado. Entonces, de la tradición a la actualidad, ¿quién duerme siesta hoy en España? Hay algunos momentos de la vida en los que la siesta sigue siendo bastante común. Por ejemplo, los niños pequeños que muchas veces duermen después de comer, o las personas mayores que tienen horarios más tranquilos. Y también durante los fines de semana o las vacaciones, cuando hay más tiempo para descansar. En esos momentos, una pequeña siesta después de comer puede ser realmente agradable. No es una obligación ni una rutina diaria, pero forma parte de esos pequeños momentos de descanso que mucha gente disfruta cuando tiene tiempo. Aunque en la práctica no todo el mundo duerme siesta, la siesta sigue siendo un símbolo cultural fuerte. Aparece constantemente en las películas, en publicidad, en guías turísticas o en la imagen internacional de España. Es parte del imaginario de un país asociado al sol, al calor, a la vida tranquila y al disfrute del tiempo. Y aunque no durmamos siesta todos los días, tampoco vamos a negar que, cuando tenemos la oportunidad, muchas personas la disfrutan. Así que la siesta en España existe, pero no es como mucha gente imagina. No todos los españoles dormimos cada tarde, y la vida moderna hace que muchas veces sea imposible. Pero cuando llega el fin de semana, las vacaciones o un día tranquilo en casa, una pequeña siesta después de comer puede ser uno de los grandes placeres de la vida. Eso sí, una siesta de menos de 1 hora. Hasta aquí el episodio de hoy. Si estás aprendiendo español y quieres escuchar un español real, diverso y vivo, España en Palabras es tu podcast. Puedes escucharlo mientras caminas, conduces o haces deporte. Y recuerda que puedes activar los subtítulos si los necesitas. Y si quieres trabajar los episodios con más calma, puedes suscribirte a mi newsletter a través de mi web, cursodespañolconlau.es. Cada semana recibirás la transcripción del podcast para que puedas leerla, releerla y trabajarla tranquilamente de manera autónoma. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.